día de hoy quisiera hablar de un tema que es bastante delicado, como todas las cosas de la palabra del Señor, son muy delicadas. No debemos aproximarnos a ningún tema bíblico pensando que estamos viendo una cosa a la ligera, sino debemos ponerle la seriedad que lleva, porque es la palabra del Señor. Y recordemos que según la palabra del Señor es que nosotros nos comportamos como cristianos. Es la palabra la que nos guía. El Espíritu de Dios inspiró esta palabra. Y esta palabra es, como muchos creyentes dicen, nuestra brújula. Entonces, ese tema que les traigo es el tema, o sea, le he titulado a esta enseñanza ¿Quiénes somos? Y cuando digo quiénes somos me refiero a nosotros como iglesia. Como iglesia. Ese es el tema que traigo. ¿Quiénes somos como iglesia? Porque las personas definen la iglesia de muchas maneras. Tradicionalmente, yo desgraciadamente, o sea, las cosas suceden y no nos gusta que sucedan ese tipo de cosas, pero suceden. Se ha definido la iglesia de muchas maneras incorrectas. Así que veamos primero dos de esas definiciones incorrectas. Y seguro que usted que me escucha por internet, que me ve por internet, y ustedes que están aquí, van a estar de acuerdo conmigo que estas son dos cosas, dos definiciones no correctas acerca del concepto de la iglesia. La iglesia, primero que todo, se ha dicho que es un lugar físico, y la iglesia no es un lugar físico, dice Dios en su palabra. La verdad, a Dios no se le puede encerrar en un lugar, eso lo dice en muchos lugares de la Escritura. A Dios no se le puede encerrar. Dios es el creador de todo lo que existe y Dios no puede estar en un lugar encerrado que de ahí no puede salir. Eso no es bíblico. Eso no, así no es como se revela el Señor en su palabra. Él nunca dice me voy a dejar encerrar en este lugar, o yo voy a estar aquí y no en más ningún lugar. Porque a veces venimos a la llamada iglesia queriendo decir el local, pensando que ahí está Dios. No es que yo voy a ir a encontrarme con el Señor. No es que yo voy a ir porque ahí está el Señor. Y a veces pensamos que el Señor no está en otro lugar. Que donde yo estoy, donde yo desearía comunicarme con el Señor, porque yo tengo una necesidad de hablar con Él, porque yo quiero alabarlo por lo grande que es Él y por las maravillas que ha hecho en mi vida, pues ahí no puedo hacerlo, tengo que esperar a llegar a la iglesia, porque ahí es donde está el Señor. Y no es así, al Señor no se puede confinar en un lugar. Y de verdad, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, vamos a decir, cuando estudiemos, porque ahí vamos a llegar, vamos a estudiar todas esas cosas. El Señor sí le mandó a su pueblo, a Israel, a que le construyera un templo. Primero un tabernáculo, que es como una tienda de campaña muy especial con todas sus medidas y todas sus cosas, dice él, para que su presencia estuviera ahí. Pero el objetivo de que su presencia estuviera ahí es para él habitar en el medio de su pueblo, porque también estas cosas vamos a seguirlo viendo, que el Señor siempre ha querido estar entre las personas que de verdad lo siguen, que de verdad se someten a Él en amor y obediencia. Él siempre ha querido eso, pero eso no quiere decir que el Señor se pueda encerrar, nosotros podamos encerrarlo en un lugar y decir, aquí está el Señor y no en otro lugar. Eso es una cosa que vamos a ver en el día de hoy, una definición que no es así, no es correcta. Y en el día de hoy vamos a ver. La segunda definición incorrecta que vamos a ver es que muchos dicen que la iglesia, o muchos piensan, quizás no lo digan con esa palabra, pero sí muchos piensan, y se puede deducir por la forma en que actúan, que la iglesia es un club social. Un lugar al que venimos a encontrarnos, a sentirnos bien todos. Y qué rico, y qué chévere es el pastor, el predicador, quien sea que está al frente del servicio que se hace. Qué chévere, oye, qué bien habla ese hombre, qué bien explica. Yo no entiendo muy bien lo que explica, pero oye, qué bien está todo. Y qué bien, y qué bonito está el lugar, y la gente, todo el mundo habla contigo. Y algunas de estas cosas son importantes.
Pero nosotros no podemos desviar nuestra atención del concepto de la iglesia, según lo define el Señor en su palabra, y empezar a pensar entonces que la iglesia es simplemente ese lugar al que venimos a sentirnos bien. Porque lo que estamos haciendo de ella, aunque no lo digamos, es un club social. Es un club social. Y el Dios del universo, el creador, el sustentador de todas las cosas, y que mandó a su hijo, su único hijo, su hijo que es uno con él en su naturaleza, ese creador y sustentador de todo, no está pidiendo un club social. No debemos pensar eso. Eso no piensa nunca eso. Porque no es así. Quizás entonces, bueno, hoy veremos un pasaje del mismo libro de Juan que hemos venido viendo hasta ahora, que nos ayudará a entender de forma básica, ojo, qué es la iglesia. Y digo de forma básica porque este pasaje simplemente está diciendo, está contando algo que sucedió antes de que se formara lo que hoy conocemos como iglesia, que son las mucha gente que empezaron a seguir a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Ya hablamos del Espíritu Santo anteriormente. O sea, antes que sucediera esto, vamos a ver qué pasó en el ministerio de Jesucristo. Quiere decir, cuando el Señor Jesús, Dios hecho carne, anduvo por Jerusalén, por Galilea, por todo el país de Israel. Cuando Él anduvo por todos esos lugares, esta fue una de las cosas que sucedieron. Este texto que vamos a ver hoy. Y se encuentra en el libro de Juan, como dije, esta vez capítulo 4. Fíjense que estamos recién empezando el libro de Juan, no han pasado muchas cosas. Capítulo 4, vamos a leer del versículo 21 al 24. Después vamos a hablar un poquito de todo el capítulo, para ubicarnos en lo que está sucediendo. Pero vamos a leer del 21 al 24. Juan 4, 21 al 24. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dice el Señor. Estas son palabras directas del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a acercarnos a este texto con mucho cuidado, porque el tema de este capítulo es la salvación, la vida eterna que ofrece Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se la está comunicando a una mujer en específico. Quiere decir que para hablar de la iglesia, cuando en realidad no estamos hablando esencialmente de la iglesia en este texto, hay que tener mucho cuidado, porque solemos a veces utilizar textos fuera de contexto, que no están hablando de eso, no se refieren a eso en absoluto, y estamos usando entonces para explicar algo que nosotros queremos explicar como predicadores, pero en realidad, lamentablemente, no es eso de lo que está hablando el texto. Y este texto no habla directamente de la iglesia, pero por la manera en que termina este pasaje, ahí vamos a ver descrito, vamos a ver una fotografía, una especie de representación de cómo debe ser en un principio la iglesia. Yo digo que, bueno, Jesucristo está diciendo, miren, así, esto es lo que va a pasar cuando las personas que me siguen a mí se empiezan a reunir, cuando la gente empieza a creer en mí, esto es lo que va a pasar. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Este capítulo tiene referencias al Antiguo Testamento, como dije anteriormente, ya estudiaremos esas cosas. Está hablando del Señor Jesús, habla aquí. Ustedes pueden leer todo el capítulo en su casa, gloria a Dios, porque eso es importante. Estudien todo el capítulo. Habla de los fariseos, que eran los líderes religiosos
del tiempo de Jesucristo. Habla de un tal Juan. En este caso no se trata de Juan el escritor del libro, sino de Juan el Bautista, que fue el profeta que vino a anunciar a Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios, que como dijo él mismo, que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se iba a sacrificar por los pecados de la humanidad. Se hace referencia a lugares de Israel como Judea, Galilea y Samaria. Si usted observa al este del mar Mediterráneo en Europa, ya eso no es Europa, eso es el antiguo, o sea, es el Medio Oriente. El mar Mediterráneo, a la derecha, hay un pedacito de Israel. Israel es así. Entonces, al sur de Israel estaba en aquel momento, estaba dividido en dos el país. Todas estas cosas vamos a verlas con más detalle más adelante, pero necesitamos más o menos ubicarnos. Al sur de Israel estaba Judea y al norte estaba Samaria, lo que le llamaban ellos Israel, cuya capital era Samaria. Entonces, en este pasaje, Jesús decide viajar del sur al norte, porque en el sur era donde estaban los fariseos, los líderes religiosos. Ellos estaban viendo que Jesús tenía muchos seguidores y estaba bautizando mucha gente. Y al parecer Jesús dijo, vamos de aquí un rato y vamos al norte. Jesús era de por allá, porque de lejos, por el norte. Y dijo, vamos hacia allá. Y es allá donde, es en ese trayecto hacia arriba, hacia el norte, donde pasa por este lugar llamado Samaria. Samaria es parte de Israel originalmente, pero cuando se dividió Israel varios siglos antes de Jesucristo, lo que sucedió fue que esta parte del norte empezó a adorar al Señor a su propia manera. En esencia, eso fue lo que sucedió. Entonces, ellos empezaron a establecer rituales y cosas que en realidad no vienen en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, lo que conocemos nosotros por el Antiguo Testamento. Y entonces, los que vivían en el sur, dijeron, esta gente no son parte de nosotros ya, porque no solo adoran al Señor de forma distinta, sino que se han casado con gente de otros lugares, de otros pueblos, que el Señor dice en su palabra también, no hagan eso. Entonces, Jesús dice, pero a esa gente me hace falta a mí hoy, quiero yo hoy, en estos días. Y una mujer de ese pueblo habla con Jesús. Él se le presenta a ella en el pozo donde ella iba a buscar agua, el pozo de Jacob, dice. Jacob es nada más y nada menos que el patriarca Israel. Israel, donde salen las tribus de Israel, donde sale todo el pueblo de Israel. Entonces esta mujer va ahí a buscar esa agua, y vamos a ver que la vida de esta mujer es todo único. Y todos nosotros, antes de conocer al Señor, sea materialmente, sea visiblemente, tangiblemente, o simplemente espiritualmente, nuestra vida era única. Yo puedo decir que mi vida era un desastre antes de conocer al Señor. Cuando el Señor me rescató, eso empezó a cambiar. Él, primero que todo, me dio paz, me dijo, tú ahora eres mi hijo. Y a pesar de todos tus problemas, todos tus pecados, eso queda perdonado. Y ahora yo voy a empezarte a transformar la imagen de Jesucristo. Y gloria a Dios por eso, porque yo no podía hacer eso por mí. Eso solo Cristo pudo hacerlo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y por su Espíritu Santo, que ahora vive en mí, por gracia de Dios, yo soy transformado poco a poco a la imagen de Cristo. Eso es maravilloso. Espero que usted, si nunca ha entendido eso, que usted se arrepienta hoy, que usted venga a Cristo hoy. Ahora no puedo obligarlo. Eso es una obra de Dios. Eso no es una obra de mi predicación, es una obra del Señor. Entonces, este es más o menos el resumen del capítulo. ¿Oí? Esto es lo que sucede en este capítulo. Y estos versículos que leímos anteriormente son parte de este capítulo. ¿No? Y cuando Jesús dice, mujer, créeme que la hora viene, Él está teniendo una conversación con ella,
porque ella le dice, pero bueno, tú eres judío, yo soy samaritana, yo tengo nosotros tenemos tales costumbres, nuestros antepasados adoraron aquí, pero los antepasados tuyos adoran allá en Jerusalén. ¿Y dónde es la cosa entonces? ¿Es aquí o en Jerusalén? Esta mujer tenía, además del quebrantamiento espiritual, porque dice Jesús, has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido tampoco. ¿Qué quiere decir esto? Que desastrosamente, o sea, había tenido 5 parejas y ninguno de los 5 hombres había sido en realidad su marido oficial, al menos, obviamente, si había tenido varias parejas, ninguno se quedó con ella. Y resulta que tenía uno en esos momentos que tampoco era una relación como Dios mandó. ¿A usted le está pasando eso? Los que estamos aquí sabemos que a ninguno nos pasa eso, pero usted que está viendo por internet, le pasa eso, no se preocupe. No se preocupe, porque Jesucristo es la solución para eso. Venga el Señor Jesús, y usted ya no va a ser como esa mujer de Samaria. Usted va a poder tener una vida según la voluntad del Señor. Usted solamente pide la perdón. Solamente diga al Señor, yo sé que yo estoy mal delante de ti, pero yo sé que tú también puedes romper con eso hoy y empezar a transformarme a la imagen de Dios. El Señor puede hacer eso. No se deje engañar. No se deje engañar porque Él sí puede hacer eso. Entonces, vamos a explicar, ahora que conocemos un poquito el contexto, de qué es lo que está sucediendo alrededor de estas palabras de Jesús a esta mujer. Vamos a explicar entonces las dos cositas, los dos puntos que les dije al principio. Las dos definiciones erróneas acerca del concepto de iglesia. Y con mucho cuidado, como les dije, porque el tema de este pasaje es la salvación que ofrece Dios a través de Cristo. Pero vamos a ver entonces que la iglesia no es un lugar físico. La iglesia es un conjunto de personas que conocen a Dios. Ya habíamos hablado de conocer a Dios. Habíamos hablado de que conocerlo no es simplemente, pues sí, yo he ido a la iglesia, yo conozco, sí, Dios, el que creó el universo, claro, Cristo, sí, el Hijo de Dios, que no. Conocer es una relación profunda, íntima, con el creador del universo a través de su Hijo Jesucristo. Si usted y yo no tenemos eso, lamentablemente no somos hijos de Dios, aunque muchos hoy día se empeñan en decir que sí, que todos somos hijos de Dios. Pues desgraciadamente no podemos estar de acuerdo con eso. No podemos estar de acuerdo porque no es lo que dice la palabra del Señor. Y tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo sin ánimo de faltarle respeto a nadie. Eso no es ese no es el objetivo. El objetivo es decir la verdad y no cruzar la línea del respeto a las personas. Pero tampoco dejarte decirle, mira, esta es la verdad acerca de Dios. Esto es lo que Él dice. Quiere decir que es un conjunto de personas que conocen a Dios. Y vamos a ver, si leemos el versículo, los versículos 21 y 22 de nuevo, vamos a ver qué nos dice el Señor. ¿Qué le dice el Señor a la mujer esta samaritana? Que nos puede beneficiar a nosotros hoy, a pesar de los 2000 años de diferencia y a pesar de la diferencia geográfica y todo. ¿Cómo podemos nosotros beneficiarnos de esto? Esto es muy rico, ya van a ver. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Quiere decir que va a llegar un momento en que la adoración no va a ser ni donde decían tus antepasados, ni donde decían los míos. Qué cosa tan extraña para esta mujer que en realidad tenía sus tradiciones ya. Usted tiene tradiciones, usted tiene cosas que siempre ha hecho espiritualmente. Pues escuche la palabra del Señor, ahora su corazón con eso. Porque Jesucristo quiere enseñarle la verdad acerca de Él. Y dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Esas son palabras duras. Ustedes ubíquense nada más, pónganse en el lugar de esta mujer. Y que venga este hombre y le diga, ustedes adoran lo que no conocen, lo que no saben. Eso no le cae bien a nadie. Vamos a ser sinceros con esto. A nadie le gusta que le digan, la religión que tú practicas en realidad, desgraciadamente, no es la forma en que el Señor quiere que te acerques a Él.
Eso no es cómodo para nadie. Pero de nuevo les digo, la verdad es necesaria espiritualmente. El Señor quiere que conozcamos la verdad. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Bueno, ahí se pone peor. Porque lo que está diciendo el Señor es, ustedes no saben lo que adoran, pero nosotros sí. Oh, quiere decir entonces, ¿cómo que tú me estás diciendo? Tú me estás diciendo entonces que lo que tú haces es lo correcto. Lo que yo hago está mal. ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Pero el Señor quería revelársele completamente a su mujer. Él no quería dejar las cosas así y decir, ustedes están equivocados y yo estoy en lo correcto. Así que tú dejas de hacer todas esas cosas que están mal y haz lo que yo hago porque yo soy el que tiene la razón. No, no, no. Hay una razón espiritual más profunda para esto y el Señor quería revelarse a esta mujer. No faltarle el respeto a esa mujer. Él quería revelársele completamente como ese salvador del universo al que estaban esperando. Entonces sigue diciendo, porque la salvación viene de los judíos. Oh, imagínense. Quiere decir que lo que está, o sea, la referencia que le está haciendo aquí es, en la Biblia, en aquel tiempo que era el Antiguo Testamento de nosotros, siempre se profetizó que de la tribu de Judá, es una tribu del pueblo de Israel, de esa tribu iba a venir el Salvador. Eso es profecía, eso vamos a estudiarlo todo. Pero para el propósito de esta prédica, vamos a entender por lo menos esa parte básicamente, que la salvación del universo del Salvador viene de la tribu de Judá. Dice, ahora el Señor, vamos a decir que deja atrás un poco ese problema de entendimiento y dice, como que vamos a entender lo que está sucediendo ahora y lo que viene pronto ya. Todas estas cosas son así, mujer, pero hay algo inclusive más importante que tus tradiciones y las mías. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que va a venir un momento en que ni aquí ni allá, sino que el lugar no va a ser lo importante. ¿Se dan cuenta entonces? No es un lugar físico la iglesia. El Señor Jesucristo, todos estamos conscientes de que en este momento Él no está hablándole a su iglesia, porque su iglesia, ya veremos más adelante que surgió cuando Él murió, resucitó y ascendió al Padre. Vamos a ver que Él mandó su Espíritu Santo y a partir de ahí su iglesia empezó. No obstante, lo que está sucediendo, lo que está a punto de suceder en el pueblo de esta mujer es solamente una muestra de lo que va a pasar después. Porque cuando la gente cree en el Señor, estas son las cosas que suceden. Cuando muchas personas empiezan a creer en el Señor, todos empiezan a hacer su voluntad. Y ahí se forma entonces la iglesia, que es el conjunto de personas, como decíamos anteriormente. Estas personas que conocen a Dios, que conocen a Dios. No obstante, no solo que lo conocen, no solo que lo dicen. Dice Juan mismo, en el prólogo de su libro, en los primeros 18 versículos, él deja sentadas bien los temas de su libro. Dice en el versículo 18 del capítulo 1 mismo, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí vemos que Jesucristo lo que quería era dársele a conocer a estas personas. Y cuando ellos lo conocen, como decía ahora, suceden cosas. Cuando las personas conocen a Dios, inclusive hoy, cuando conocen a Jesucristo 2000 años después, siguen sucediendo estas cosas. Y aquí leímos ya los versículos 23 y 24 de nuevo. Y vamos a ver que la iglesia entonces no es solamente que no sea un lugar físico, sino que tampoco es un club social. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla de las personas que siguen al Señor, que siguen a Dios, Él nunca habla de cómo las personas van a decidir hacer las cosas. Ok, las personas que siguen a Dios, bueno, pregúntenle a ver qué quieren hacer en el lugar donde se reúnen. Pregúntenle a ver cuáles son los planes que tienen. Vamos a ver cuál es su visión. Estamos claros que todos los líderes que el Señor levanta tienen
visión dada por el Señor. ¿Qué quiere decir? Que el Señor les da una tarea, una misión, y a partir de esa misión, pues, ellos también tienen su forma de llevar a cabo ese servicio al Señor. Pero, miren, no nos engañemos. Aquí la visión y la misión de nadie pueden estar por encima de lo que el Señor dijo en su palabra. El Señor dijo, alcancen a otras personas. El Señor dijo, yo quiero rescatar a la gente del pecado y darles libertad, como oíamos en la canción, que decía, libre soy. Pero ¿de qué soy libre? Del pecado. Y eso es lo que el Señor vino a rescatar a la gente del pecado. Entonces, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Que van a acercarse a Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, personas que van a adorarlo en espíritu y en verdad. Y esto es maravilloso. Es maravilloso que personas que no conocían a Dios, que vivían como enemigos del Señor, porque vamos a estar claros en esto. Si yo vivía como fue, yo vivía sin que me importara Dios. ¿Qué cosa? ¿Cómo usted le llama eso? Eso es ser enemigo de Dios. Por el creador del universo, que mandó a su único hijo morir por los pecadores, merece total adoración. Esa es la reverencia y el respeto que debemos tener por nuestro creador y salvador. Él no nos quiere en el infierno cuando nos vayamos a este mundo. Él nos quiere con él. Él nos quiere con él. Pero es a través de Cristo solamente. Pero Él no quiere forzarnos tampoco. Él quiere obrar en nuestros corazones y de alguna manera que es difícil de reconciliar en nuestras cabezas como seres humanos, también nosotros debemos dar un paso de fe. Ojo, cuando usted dé ese paso de fe, no crea que usted fue el que lo hizo. Usted no lo hizo. Usted no dio el paso de fe solo. Porque usted un día dijo, pues voy a seguir a Dios. Aquí nadie dijo eso. Aquí todos estamos haciendo nuestras cosas por ahí, llevando nuestra vida de nuestra manera. Hasta que un día el Señor tocó nuestro corazón y dijimos, sí, Señor, es verdad. Yo sí te quiero seguir a ti, me arrepiento en el pecado. Entonces, un día, dice el Señor, que ya está cerca, en ese momento en que él hablaba con esa mujer de ese pueblo, ya estaba cerca ese día en que la gente iba a venir al Señor, a Dios, y lo iba a adorar de verdad, no a través de rituales, que en realidad no es la forma que el Señor quiere. El Señor no quiere que nosotros hagamos muchos rituales para adorarlo, para hacer su voluntad. El Señor quiere que hagamos su voluntad. Esa es la voluntad del Señor. El Señor quiere que lo conozcan, que se acerquen a Él en obediencia, en humildad. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Y que a partir de ahí, entonces nosotros lo sigamos de la manera en que Él quiera que lo sigamos, porque va a haber ciertas cosas que Él va a decir, pues mira mismo, yo quiero que usted encargue de hacer esto. Estamos claros que todos debemos hacer precisamente lo que esta mujer hizo después, que es decirle a otro. Pero va a haber cosas específicas. A lo mejor usted le dice, yo quiero que en tu trabajo tú le hables a esa persona y le digas que existe Dios, que Dios es real y que quiere rescatarlo del pecado. Yo quiero que tú, esta persona que entregó su vida a mí ayer, yo quiero que tú lo agarres, le ofrezcas tu amistad y tú lo disciplines. ¿Qué quiere decir? Que tú le enseñes cómo vivir para mí, cómo leer mi palabra, para que él crezca espiritualmente. Son cosas que el Señor puede pedirle. Pero todo eso es a partir de esa relación que Él ya renovó. Porque estaba perdida, nosotros no teníamos una relación con el Señor. Entonces Él dio ese primer paso. Como lo dio con esta mujer, de este pueblo de gente que adoraba a Dios con quería, que no voluntad del Señor que haga eso. Entonces, si vemos en este mismo capítulo de Juan, los versículos 39 al 42, esto es una cosa maravillosa. O sea, vamos a leerlo. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por él y por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a esta mujer de todo, de la mujer, mira, tráeme tu marido. No, Señor, yo no tengo marido. Digo, claro, has dicho bien porque has tenido 5 y el que tienes ahora tampoco es serio. Y ella dijo, tú eres profeta de prueba.
Ustedes lean todo el capítulo, leíste todo. Tú eres profeta. Y el Señor empezó a decirle, a hablar con esta mujer y decirle, yo te puedo ofrecer la vida eterna que nadie te puede ofrecer. Esa agua que tú te vas a dejar en ese pozo, no, eso te va a dejar con sed. Porque eso es agua física. Yo te quiero dar agua espiritual, la que te va a calmar tu sed para siempre. Que está hablando en términos espirituales. Es la que le puedo dar a usted también. Esa agua que calma la sed espiritual. Más nunca a usted le va a hacer falta nada espiritualmente. Que ya tiene al Dios del universo viviendo en usted, porque su Espíritu Santo va a habitar en usted. Maravilloso. Y miren lo que sigue sucediendo aquí. O sea, el Señor me dijo todo lo que he hecho. Entonces, dice el versículo 40, vinieron los samaritanos a él. Oiga esto es maravilloso. Es por eso que le digo que aquí son las cosas que suceden, así como empieza una iglesia. Una reunión de gente que adora al Señor. Miren, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Oiga, no solo creyeron en Jesús, sino que creyeron, no, tienes que quedarte con nosotros, por favor, quédate con nosotros, porque sabemos que Jesús, a todas las personas que iba conociendo y que querían hablar con él, ¿qué hacía? Les predicaba la palabra, les decía, el reino de Dios en realidad es esto. Les explicaba qué era el reino de Dios, qué es ese reino de Dios que él, como hijo unigénito de Dios, vino a revelar, a explicarle a la gente. ¿No? Dice, y creyeron muchos más por la palabra del Oiga. No solo la mujer y las personas a quienes la mujer le dijo, sino que muchos más creyeron en él. Esto es lo mismo que dice el Señor, que le dijo el Señor en sus sermones a los discípulos y a las personas que lo escuchaban, que el reino de Dios se extiende como la levadura. ¿Usted ha hecho alguna vez una masa de, ¿cómo decir?, un pan o algo así, le echado levadura? Y usted ve cómo todo eso se contagia, ¿no? Como la levadura se expande a toda la masa. Pues. Así dijo el Señor que iba a ser el reino de Dios. ¿Por qué? Porque usted lo conoció hoy, pero mañana usted le hizo su hermano, pasado a su primo, después a su compañero de trabajo. Después los empieza a ayudar a ellos a crecer, a enseñarles la palabra. Después ellos, a sus hermanos, sus primos, sus amigos. Porque el Señor quiere que todos vengan a arrepentimiento, que todos crezcan en él. Dice, y decían a la mujer, toda esta gente que se salvaron, que fueron salvos por la palabra de Cristo, dice la mujer, decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, o sea, por lo que tú nos dijiste acerca de él, porque tú lo conociste, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea que ellos también creyeron en Cristo. Usted puede decirle a alguien acerca de Cristo, pero cuando esa persona tenga ese encuentro con Cristo, ahí es que va a creer. Y ese encuentro espiritual, mire, yo no se lo puedo describir porque usted tiene que tenerlo usted mismo. Usted tiene que saber por experiencia propia qué es tener un encuentro cara a cara con el Salvador del universo. Eso yo no lo puedo hacer con usted. No puedo. Nadie puede, no se deje engañar por nadie, porque ningún predicador, ningún pastor puede hacer eso. Nadie puede darle a usted el encuentro con Cristo, la salvación. Solo Él puede hacerlo. Entonces, hemos quedado que la iglesia no es ni un lugar físico ni un club social. Hemos quedado en que la iglesia es un conjunto de personas que conocen a Dios y que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Eso fue lo que empezó a pasar aquí en este capítulo. Que narró Juan acerca de esta mujer en aquel pueblo de Samaria donde nadie conocía de verdad al Señor, donde todo el mundo se acercaba al Señor como quería y hacía toda una serie de rituales que quizás no eran, lo más probable es que no fuera ninguno de ellos lo que el Señor quería. Eso es lo que el Señor quiere que suceda. Que todas las personas se vuelvan a Él. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos hoy, que significa la iglesia. La iglesia somos un conjunto de personas que adoramos al Señor, o sea, que conocemos al Señor primero que todo. Usted tiene que conocerlo para ser parte de la iglesia. Y como resultado de ese conocimiento,
esa relación personal que usted tiene con Él, pues entonces usted lo adora en espíritu y en verdad, de corazón, de verdad. Usted adora al Señor y le dice: Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Tú me salvaste, tú creaste todo lo que hiciste. Sin ti esto no hubiera podido ser posible. Y yo quiero obedecerte en amor. Así es como eso significa la iglesia. Y yo estoy convencido de que así lo vio el Señor Jesús. Y eso es lo que empezó a pasar ahí cuando Él predicó en esa provincia, en Samaria. Un pueblo llamado Sicar, en Samaria. Esa gente no conocía al Señor. Esa gente estaban, decimos los predicadores, en un camino al infierno. Porque esa gente no servía nada del Dios del universo. Esa gente no le importaba nada. Tenían sus propias tradiciones. Y Jesús hizo de ahí una cosa maravillosa. Jesús los trajo a Él, se les reveló completamente, les dijo quién Él era. Y esa gente fueron salvos. No solo uno, sino que hubo una reunión de personas que después vamos a ver más adelante, que es algo parecido a lo que sucedió cuando nació la iglesia como tal. Así que entendamos ahora mismo, antes de entrar a ver después lo que es la iglesia como tal, que la iglesia es esto es lo que consiguió el Señor. Después vamos a ver detalles, vamos a ver la descripción de la iglesia como tal. Pero ahora mismo entendamos que la iglesia es un conjunto de personas que conocen a Dios y que adoran a Dios en espíritu y en verdad, como resultado de ese conocimiento íntimo. Entendamos eso. Si usted no ha conocido al Señor, si no ha tenido ese encuentro con Él, hoy es el día, como reciente del mundo. Hoy es el día en que usted puede empezar ya. No espera mañana, no espera resolver este problema o aquel, sino que hoy mismo empieza a hablar con el Señor. Y empieza a reconocer que no es la manera de usted, de la mía, sino es la manera que Él ha dicho. Y ese camino que Él ha dicho se llama Jesucristo, su Hijo, que es uno con Él y que quiere que el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo también, habite en usted. Pero para eso usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Reconocer que usted, como todas las personas en su estado normal, son pecadoras delante del Señor. Si usted no ha hecho eso nunca, si usted siempre ha vivido según su propia filosofía de la vida, según lo que usted piensa que debe ser, pues yo le pido que venga el Señor, que ya no siga viviendo así. Usted no tiene que vivir condenado, usted no tiene que, cuando deje este mundo, cuando termine de vivir aquí en este mundo, su alma no tiene que ir al infierno, porque no está hecho para nosotros el infierno, está hecho para Satanás, el diablo, y para todos los demonios que lo siguen en él. Pero si nosotros como personas insistimos en no seguir a Dios, pues vamos a terminar ahí, en el infierno. Porque no es posible vivir en contra de Dios en esta tierra y después ir a vivir con Dios eternamente. No se ofenda. No es mi intención ofenderme. Es que el Señor dice eso. Yo he sacrificado a mi Hijo para que usted tenga ese puente, ese mediador, es como se le llama, que es el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, para que usted venga a Él. Por favor, venga a Cristo. Venga a Cristo. Ya no siga viviendo lo que usted piensa que debe vivir. Venga el Señor. Venga el Señor. Y cuando usted haga eso, entonces, podrá decirle a varias otras personas, entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Como Dios. Vamos a orar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que toque el corazón. Porque sabemos que nosotros, como predicadores, no podemos en realidad hacer esa obra. Y no solo somos predicadores los que enseñamos tu palabra desde un púlpito, en un edificio destinado para eso, sino todos los que hemos conocido a Cristo y los que hemos establecido esa relación con Él. Mejor dicho, que tú has establecido la relación con nosotros a través de Cristo. Señor, todas esas personas están predicando el Evangelio. Este Evangelio que es poder de Dios para salvación, dice tu palabra. Es poder tuyo.
Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que mucha gente